Pucha, che. Bueno, ojalá que les vaya bien en los que faltan. Están entrando. Ah, la semana que viene, claro, hay muchas mesas que son la semana que viene. Es verdad. El miércoles que viene, buenísimo. Gabriel, ¿cómo te fue a vos? Bien, Y aprobé, alguna por también suerte. sentía. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, felicitaciones. Ah, Rocío también. Muy bien, Rocío. Bueno, qué bueno, me alegro un montón. Así que bueno, ya pueden seguir un poco más tranqui acá en PPS 7. La verdad que no hay nada más estresante que aprendiendo optando y trabajando para una materia condicional con otra para rendir. Así que bueno, me alegro si es que ya están un poco más tranquilos. Bueno, y los que no era condicional simplemente están sacando materia, está buenísimo. Bueno, como les contaba, no sé si me escuchan bien, porque ahí se me congelaron los que tienen la cámara prendida. ¿Será mi computadora? ¿Seré Sí, yo? se congela tu imagen, pero se escucha bien, así que seguí nomás. Bueno, de última voy a apagar la cámara, a ver si así se escucha mejor. Bueno, primero que nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La idea de esta clase es un poquito llevar un poco de luz, de claridad y de explicación de todos los recursos que tienen en el aula virtual, en esta unidad de aplicación práctica del derecho internacional público, que como habrán visto, bueno, es como una mezcla de todo también. O sea, en todas las unidades estamos viendo cómo se entrelaza el derecho internacional público con el privado, con las sucesiones, con lo administrativo, que ya iremos viendo. Todo tiene un hilo conductor de una conexión, así que eso es lo bueno de ir minuto a minuto. La idea de esta clase, bueno, es que un poco dejarla en manos del doctor y el profesor Andrés Rousset, que seguro ustedes ya lo conocen, porque ha sido su profesor de humanos el año pasado. Internacional público, trabaja mucho, estudia mucho el tema, ha escrito mucho sobre el tema. Bueno, él es el que a través de la Secretaría de Extensión nos hizo conocer al doctor Carlos Espósito y la teoría del 3+1, que está en el programa y que me parece muy interesante. Así que bueno, la idea es que podemos aprovechar un poquito hoy a Andrés explicando esto de la teoría del 3+1 y la aplicación para Naciones Unidas y del sistema interamericano, que es el que más nos toca, digamos, un poco a nosotros. Y bueno, después si queda alguna duda, pregunta, lo que sea, las podemos ver ahora y si no también ya saben los lunes en consulta. Así que, bueno, muchos éxitos y Andrés, todos tuyos, te escuchamos. Gracias, Cintia. Muy buenas tardes. Bueno, me ha pedido la profesora Vallardi que hablemos unos 15 minutos, más o menos, 15, 20 minutos, sobre esta teoría del 3+1, que es una forma sencilla de explicar algo complejo, que es el derecho internacional público. Es una herramienta en realidad que no se aplica exclusivamente al derecho internacional, sino que lo podemos usar en cualquier momento, en cualquier rama del derecho. Por ejemplo, ustedes están en una materia práctica. Entonces pensemos que viene una persona y les cuenta que a su hijo lo detuvieron en un allanamiento. Entonces, bueno, nuestra cabeza tiene que empezar a pensar, ¿no? ¿Dónde está ese joven? ¿Quién se lo llevó? ¿Por orden de quién? Entonces nos agrega un dato, por ejemplo, se lo llevaron en un allanamiento donde buscaban droga. Entonces, bueno, ya nos dio un dato, porque ya sabemos que los delitos vinculados con las sustancias estupefacientes son de competencia federal, entonces vamos a ir a España y Pedro Molina, al edificio de la Justicia Federal, y no vamos a ir al Palacio de Justicia Provincial. Ya tenemos en cuenta que posiblemente esté imputado por un delito, está detenido, tenemos que empezar a buscar normas de responsabilidad, o sea, entender qué normas se le pretende aplicar, cuál es su situación procesal, entonces vamos a investigar, vamos a llegar a la conclusión de que todo lo relacionado con estupefacientes, por ejemplo, está regulado en la ley 23737, que lo googleé, no sé para memoria, nunca le preguntaría eso de memoria a nadie. Pero bueno, vamos construyendo el panorama jurídico para tomar el primer paso, ver qué se hace frente a este planteo concreto que se nos pone en nuestro conocimiento. Ya sabemos dónde hay que ir, ya sabemos qué normas se le pretende aplicar y ya sabemos además qué procedimiento vamos a tener que transitar, es decir, que vamos a aplicar el Código Procesal Federal de la Nación y no de la provincia. Entonces ya sabemos que tenemos unas herramientas para, bueno, ver qué podemos hacer con esta persona, si pedimos una excarcelación, etc.
La teoría del 3+1 lo que nos propone es un poco eso, es conocer cuáles son los elementos centrales para poder encarar un caso, ¿no? Y resolverlo. Está muy vinculado con algo que nos ha enseñado siempre el profesor Roberto Stocco, de tener o prestar atención a cuál es el tribunal competente y cuál es la normativa aplicable. Porque, en definitiva, el derecho en acción, se trata de eso, ¿no? Bueno, ¿a dónde vamos y qué reclamamos? De eso se trata, en cierta medida, el derecho. La teoría del 3+1, claro, ustedes dicen que nosotros vivimos en un derecho jerarquizado, tenemos una constitución, las normas, si vamos a una librería y queremos comprar todo el digesto jurídico, quizás nos alcance en una cajita, podamos meter todo y se acabó el problema. Pero en el derecho internacional, que es un derecho voluntarista, en donde no existe un soberano, en donde es absolutamente descentralizado, bueno, necesitamos algunas reglas que nos permitan encauzar un poco nuestro estudio. De allí, la teoría del profesor Carlos Espósito, del 3+1. ¿Qué dice el profesor Espósito? El profesor Espósito es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático es como un escalón más arriba que el titular. No existe en nuestra facultad. Es un escalón más arriba que el titular de acá. ¿Qué nos dice el profesor Espósito? Prestemos la atención a 3 puntos: sujetos, las fuentes y la responsabilidad, las normas de responsabilidad. Ese es el 3. Entonces, y el +1, el bonus track, digamos, el plus, es el tribunal en el que nos vamos a mover. En el caso este que yo les cuento muy sencillo, de derecho penal, tenemos identificado el sujeto, tenemos identificada la fuente de responsabilidad, que vamos a usar, el código de procedimiento, la jurisprudencia, etc. Ahora vamos a analizar un poco más de cada uno de ellos. Tenemos la norma de responsabilidad, que es el Código Penal y la Ley 23737, y el +1, el tribunal. Sabemos que es la justicia federal la competente para este delito. Claro, es fácil, somos personas individuales, nos regimos en un ordenamiento jurídico que resuelve conflictos entre personas individuales y eventualmente contra el Estado, por ejemplo, el derecho administrativo, pero bueno, el derecho internacional tiene algunos lugares que nos va a permitir a nosotros participar y otros que no. Entonces, hecha esta pequeña introducción, ¿cómo aplicamos la teoría del 3+1 al derecho internacional? Que es lo que van a ver en esta materia. Bueno, sujetos. Los sujetos en el derecho internacional son 2, principalmente los estados y las organizaciones internacionales. Después tenemos actores y subjetividades. Miren, son 3 categorías. Tradicionalmente, desde que existe el derecho hasta hace 50 años, los actores eran solamente los estados. Ahora tenemos estados y organizaciones internacionales, Naciones Unidas, la OTAN, la OEA. Estas organizaciones internacionales ahora entran en el escenario internacional, ¿no? Este escenario internacional, este espacio geográfico en el cual hay relaciones jurídicas. Hay actores, que son los tribunales internacionales de distinta naturaleza y la sociedad civil, y hay subjetividades, que somos nosotros, las personas de carne y hueso, que tenemos posibilidad de interactuar en relaciones jurídicas, ¿sí? No es que el Estado sea más importante que nosotros en el derecho internacional, porque no quiere decir que el Estado, porque sea la entidad por ahí que nosotros somos más grande, es aquella que más firme pisa en el derecho internacional. Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia produce un cimbronazo mucho más fuerte en el ordenamiento jurídico internacional que un contrato firmado entre Estados Unidos y Gran Bretaña para la libre circulación de mercaderías, ¿no? Pero bueno, este es el escenario internacional. Y es muy importante que nosotros distingamos lo que es el derecho interno del derecho internacional. En el derecho internacional nosotros vamos a poder participar y muchas de las relaciones jurídicas que nosotros tenemos hoy, sobre todo en época de pandemia, son relaciones del derecho internacional. Por ejemplo, si yo me compro hoy por Amazon un libro del profesor Carlos Espósito, que vive en España, bueno, está entrando en juego un Estado que me lo vende, España, que lo empaqueta, que lo manda a un Estado intermediario, que puede ser, por ejemplo, Colombia o Perú, que lo envía a Buenos Aires. Hay 3 estados, 3 fronteras en donde atraviesa el libro,
va en avión, o sea que ingresa una regulación jurídica internacional aérea, de manera que si se me pierde el paquete, hay un tratado internacional que aplica. Hay tributos internacionales, hay un tratado de libre comercio, hay normas de propiedad intelectual, etc. Es decir, una simple relación jurídica hoy atraviesa de distintos niveles del derecho internacional. Hoy somos parte del derecho internacional. Y esta categoría de estados, de sujetos, actores y subjetividades no deja de ser tan arbitraria como cualquier categoría, ¿no? Las categorías son arbitrarias y dependen de quien las escribe en el libro. Nosotros podríamos decir tranquilamente, mire, yo opino, y lo opino, que las personas individuales son sujetos del derecho internacional también. Eso es mi opinión. Por supuesto que no es la del profesor. Bien, entonces, sujetos, el 1. El 2, las fuentes. Ustedes han visto 1000 veces en la facultad las fuentes del derecho en el sentido de cómo surgen las obligaciones. Acá la propuesta es entender a las fuentes del derecho como una herramienta para resolver un conflicto. De hecho, la norma que regula las fuentes del derecho internacional es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y ese artículo tiene una primera parte que nadie lee. Todos leen la lista. Todos leen los tratados, la costumbre, los principios generales, pero nadie lee la primera parte, pobrecita, que dice, el tribunal para resolver un caso va a aplicar esto. Entonces, tenemos los tratados internacionales. Bueno, en materia de derecho internacional los tratados son muy importantes porque va regulando conductas en esta sociedad internacional tan compleja, tan descentralizada. La costumbre, que es un elemento muy interesante para resolver el derecho internacional. Cuando no hay un tratado, la costumbre permite resolver un caso, principalmente, por ejemplo, en materia de inmunidad diplomática. Yo no puedo tocar a un diplomático, no lo puedo detener. Y yo no sé si hay un tratado, pero la costumbre reside en su país y va a otro país. Ya hay una costumbre internacional de recibir a una persona que pide asilo y después ver si corresponde o no el asilo, y si no corresponde el asilo, bueno, se lo devuelve o no, según si esa persona puede sufrir un peligro a su vida. Todo esto que le estoy diciendo lo haría cualquier Estado, exista o no un tratado internacional en materia de asilo diplomático. Hay un caso emblemático, que es el caso Haya de la Torre, un caso de la década del 50, en donde un líder político peruano siente que va a ser detenido y se esconde en la embajada colombiana del Perú. Allí no había tratado, Perú se enoja, llega el caso ante la Corte Internacional de Justicia, solamente aplicando principios de la costumbre internacional, y más específicamente principios de la costumbre de la región sudamericana, y bueno, básicamente termina diciendo una cosa media confusa, pero termina resolviendo el caso en el sentido de que Colombia no está obligado a entregar a esta persona, que después se quedó viviendo 5 años en la embajada porque nunca terminaron de resolver bien el caso, y después cuando cambió el gobierno se fue. Los principios generales del derecho, pero acá en el derecho internacional y en el derecho local también, muy importante la jurisprudencia y la doctrina. O sea, si ustedes ya ahora hacemos un escrito judicial para pedir la excarcelación de esta persona que está, por ejemplo, detenida por una causa de droga, lo primero que vamos a hacer es buscar precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a buscar precedentes de la Cámara Federal de Casación Penal, son los tribunales de materia federal, vamos a citar a algún penalista, vamos a citar a algún procesalista, y miren cómo nosotros estamos poniendo más énfasis en la jurisprudencia y en la doctrina para poder resolver nuestro caso, cuando en el derecho internacional se las considera como fuentes access. Bueno, en su momento, cuando escribió este punto, han pasado años, porque había una concepción de lo que era la jurisprudencia, pero hoy que tenemos nosotros para litigar un caso. Muchas veces, bueno, la profesora Valder es especialista en argumentación, yo no, pero muchos argumentos que convencer al juez, porque todavía no nos interesa convencer a la contraparte, es
citar un fallo que dé autoridad a lo que estamos diciendo. Y muchas veces ese fallo que nosotros estamos citando nos puede lograr ganar el pleito. 1, sujeto. 2, fuentes. 3, responsabilidad. Las normas de responsabilidad. Es muy importante que nosotros tengamos claro qué exigimos, ¿no? Ya sabemos quién, y el quién es también contra quién. Tenemos claro cuáles son las fuentes, qué elementos vamos a utilizar para argumentar, para resolver el caso, pero también tenemos que tener claras las normas de responsabilidad. No me voy a detener mucho en esto, ustedes ya han cursado internacional público, pero básicamente en el derecho internacional las normas de responsabilidad son objetivas, no nos interesa a nosotros saber si, por ejemplo, el funcionario policial o el funcionario judicial actuó con dolo. Lo que nos interesa es que esa conducta de un agente del Estado va en contra de una obligación internacional. En el derecho internacional no encontramos un código único de responsabilidad, sino que vamos a tener que bucear un poco según lo que estemos haciendo. Si queremos analizar responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito, bueno, podemos encontrar algún proyecto de tratado, y si nos queremos meter en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la cosa va a ser un poco más fácil, porque ya los tratados nos trae bien reguladas las normas de responsabilidad. Son tratados un poco más nuevos, entonces las circunstancias de responsabilidad están un poco más claras y más detalladas. Entonces, tenemos el 3. Tenemos los sujetos, tenemos las fuentes, tenemos la responsabilidad, y el más 1, que bueno, siempre va a ser variable en el derecho internacional, porque existen muchos tribunales y otros organismos no jurisdiccionales que resuelven conflictos en materia de derecho internacional. Pero no quiere decir que nosotros podamos acceder a todos. Por ejemplo, por más buena voluntad que tengamos, por más ganas, no vamos a poder nunca presentar un escrito o una petición ante la Corte Internacional de Justicia. Si lo hacemos, vamos a llegar hasta la puerta del Palacio de la Paz en La Haya, y el policía no nos va a dejar entrar. Y si nos deja entrar, vamos a ir a mesa de entrada y nos van a decir que no. ¿Por qué? Porque es un tribunal que está exclusivamente pensado para estados. O sea, el estado A demanda al estado B. ¿Qué rol podemos tener las personas individuales en un conflicto ante la Corte Internacional de Justicia? Solamente si alguno o alguna en el futuro fuera asesor o asesora de un Estado, ¿no? Pero fuera de esos supuestos, no hay ninguna forma de que una persona individual participe en un pleito ante la Corte Internacional de Justicia. Tenemos el Tribunal Internacional del Mar, que ocurre lo mismo. Es un tribunal reservado a los estados. Tenemos la Corte Penal Internacional. Acá la cosa se complica más, porque ¿cuál es el rol de la persona individual? Bueno, será acusada, ¿no? Es el único tribunal internacional que determina responsabilidad individual. Acá el criterio de responsabilidad sí es subjetivo, y bueno, tiene algunas complicaciones, un procedimiento bastante complejo, pero es el único tribunal que permite juzgar de una persona, una o más personas. Generalmente, por cuestiones de economía procesal y por todo lo que implica las dificultades, los casos ante la Corte Internacional, ante la Corte Penal Internacional, suelen reducirse a la cabeza del grupo y no a todos los mandos intermedios. Después, bueno, ya después tenemos una situación diferente, que es la de los organismos jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Y acá, bueno, algunos ejemplos que nos permiten entender por qué es tan importante tener presente la teoría del 3+1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos son tribunales que permiten resolver peticiones individuales. Pero bueno, hay algunos problemas procesales. Si yo voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a llevar un caso, me va a pasar lo mismo que la Corte Internacional de Justicia. Me van a decir, mire, saquése una foto en la puerta y váyase porque no puede entrar. Yo no todavía, aunque sea sujeto de derecho internacional, no tengo la posibilidad de acudir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Europea sí me deja. Yo puedo ir ante la Corte Europea y
unas puertas de blindex y hay unas personas que me atienden en una silla y hay un cajoncito donde yo pongo la carpeta. Pero bueno, ahí volvemos al 3+1. Ahí tenemos que tener presente nosotros, si yo puedo litigar ante un tribunal europeo, cuáles van a ser los condicionantes que yo voy a tener. No, no es que yo tenga que ser europeo, pero el hecho tiene que haber ocurrido en alguno de los países de la Unión, del Consejo de Europa. O en la Embajada Española en Argentina, digamos. Siempre tenemos que tener presente cuáles son los condimentos que dicen que ese lugar es idóneo para que yo presente una petición. Lo mismo me va a ocurrir con la Corte Africana, que permite también presentar peticiones individuales, pero bueno, voy a estar limitado yo por una cuestión de competencia territorial. Salvo que conociéramos, esto que les cuento puede pasar tranquilamente, porque así es el mundo hiperconectado en el que vivimos, que conociéramos una persona de Senegal, en el centro, nos íbamos a charlar con una persona de Senegal y nos contara que su familia está detenida sin orden judicial hace 15 meses. Y nosotros decidiéramos emprender un litigio ante la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, en donde lo primero que tenemos que hacer, bueno, es revisar si es procedente o no presentar una petición contra Senegal ante ese tribunal. Pero hecho eso, podríamos hacerlo. Son supuestos muy excepcionales, por supuesto. Después tendremos dificultades con el idioma. Necesitamos una persona en el terreno que pueda recabar el expediente. Bueno, ya se vuelve todo anecdótico, pero lo cierto es que son ejemplos de cómo la multiplicidad de tribunales que existen en el derecho internacional, algunos nos es más amistoso y otros directamente no nos permite el ingreso. Y después tenemos los órganos no jurisdiccionales, por ejemplo, todos los comités de Naciones Unidas. Cada tratado de derechos humanos de Naciones Unidas tiene un comité. ¿Qué es un comité? Es un grupo de expertos independientes que, entre otras funciones, pueden revisar o recibir denuncias individuales y analizar si el sujeto, con la fuente, con la responsabilidad, si eventualmente existe o no una violación a los derechos humanos que están regulados justamente en ese tratado. Los comités de derechos humanos nos permiten a nosotros presentar peticiones, son mucho más, aparte son mucho más contestes con la realidad. Por ejemplo, nosotros podemos mandar un correo o podemos meternos a la página web del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y presentar nuestra petición. Por ejemplo, podemos entablar un diálogo con un relator de Naciones Unidas. Nosotros, por ejemplo, en Cintia tuvimos la posibilidad de estudiar con Manuel de la Lama, que era el relator especial de detención arbitraria. Y él nos decía que si uno tenía el dato de la página, uno podía llamar por teléfono. Y llamaba al relator especial de detención arbitraria y le decía, mire, en mi país están deteniendo personas, por ejemplo, porque había una manifestación, y uno activaba el comité, este mecanismo de Naciones Unidas con insumos mínimos, porque lo primero que pareciera ser es que uno puede acceder a la instancia internacional si cuenta con fondos para movilizarse, y eso no es así, sobre todo en materia de derechos humanos. ¿Por qué digo sobre todo en materia de derechos humanos? Porque, bueno, cuando un conflicto es interestatal y va ante la Corte Internacional de Justicia, los estados tienen fondos. Entonces va su equipo, paga honorarios, van en avión, tienen hotel, tienen viáticos. Esto que le digo yo es un lujo para el Estado, pero muchas veces para los litigantes individuales cuesta mucho conseguir. Entonces, se flexibiliza, se humaniza el procedimiento en los ámbitos de derechos humanos y permite, por ejemplo, que nosotros mandemos el expediente digitalizado, que si tenemos 4 testigos, por ejemplo, los hagamos declarar en el consulado o en el juzgado federal o en algún lugar en donde se pueda dar fe por un secretario o una autoridad de la validez de esa declaración y las mandemos por correo electrónico. Bueno, tiene muchas facilidades. Hay fondos, por ejemplo, en el ámbito del sistema interamericano, hay fondos de dinero de la OEA para que uno pueda aplicar y viajar y llevar a la víctima. Hay muchas herramientas que permiten que quienes estamos aquí hoy, en esta clase, pudiéramos tranquilamente mañana iniciar la representación de una víctima ante una instancia internacional, aunque no tuviéramos un peso en este momento
en nuestro presupuesto, ¿no? Bien, en el sistema interamericano también tenemos una instancia no jurisdiccional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, el sistema interamericano es un sistema dual, o sea, hay dos órganos, la Comisión y la Corte, yo tengo que ir sí o sí, primero ante la Comisión, y la Comisión solamente puede elevar el caso ante la Corte, por eso decía que no nos van a abrir la puerta si vamos a presentar algo a Costa Rica o ante la Corte, pero sí en la Comisión, y una vez que la Comisión decida elevar el caso, nosotros vamos a tener plena participación procesal en ese caso ante la Corte Interamericana, y después nos queda la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, un sistema muy parecido al sistema interamericano, con la diferencia de que nosotros podemos, en el sistema africano, en algunos supuestos, ir directamente ante la Corte. Entonces, bueno, he intentado en los minutos que la profesora Vallardi me ha marcado, hacer un repaso del 3+1 y de los elementos que hay que prestar atención, principalmente, por lo menos en todo caso, y en cuáles son las opciones que tenemos en el ámbito del derecho internacional como personas de carne y hueso que quisiéramos encarar hoy la resolución de un caso. Por ejemplo, sé que tienen un caso hipotético maravilloso en la materia, muy bueno para trabajar, y una información en el padre del aula virtual. Entonces, bueno, la idea es, he intentado acercar unos pequeños elementos para que ustedes puedan empezar a trabajar este caso que les toca ahora. Así que bueno, les agradezco el tiempo, quedo a su disposición, y si alguien tiene alguna duda, Profe, quedo atento. yo Sí. quería hacer una consulta. Tenía entendido que hay en algunos casos en los cuales, digamos, uno podría recurrir ante la Corte Interamericana o ante el sistema universal, pero que en determinadas materias conviene más el sistema universal o la Corte. No sé si eso es así, que realmente uno puede optar, digamos, si no me equivoco, era en violencia de género uno, pero me suena haber escuchado que había en algunos temas en los cuales era más conveniente ir al sistema universal porque era más fácil obtener sentencia favorable. Está muy buena su pregunta. A ver, la respuesta, hay una precisión conceptual y la respuesta. La precisión conceptual es que no podemos ir directamente ante la Corte, porque nosotros solamente podemos ir ante la Comisión. El procedimiento empieza en la Comisión y termina en la Corte, como si fuera el fiscal, la comisión que recibe la denuncia, la instruye y lleva el caso ante la Corte. De manera que tenemos que tomar una decisión de ir ante dos órganos no jurisdiccionales. Vamos a tomar el caso de violencia de género. ¿Voy ante el Comité de la CEDAW, que es el Tratado de Naciones Unidas, o voy ante la Comisión Interamericana? Pongo las dos opciones arriba de la mesa y tomo decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Algunos ejemplos. Ventajas. La Comisión Interamericana es muy lenta. Ventaja para la CEDAW, es más rápida. ¿Por qué? Porque la usa mucho menos la gente porque no la conoce. Entonces, un elemento puede ser, bueno, voy ante la CEDAW porque puedo obtener un pronunciamiento en menos tiempo. O voy ante la CEDAW porque nadie la conoce, entonces después yo puedo decir, soy especialista en litigios de Naciones Unidas. Otra opción. Para ir ante el sistema interamericano yo tengo que presentar la petición en el plazo de 6 meses desde que me notificaron la resolución del recurso que agotó la instancia. En el sistema universal no hay plazo, tengo 3 años. Entonces puede que venga la víctima y me diga, mire, yo quiero denunciar esto que me ocurrió hace un año. Entonces, en nuestra cabeza, ya vemos que el calendario del sistema interamericano no nos cierra, sino cierra el de la CEDAW. Entonces decidimos ir a la CEDAW. Los dos permiten mandar todo por correo electrónico, empate, pero hay una ventaja que tiene el sistema interamericano que nunca va a tener Naciones Unidas, y es si nosotros pretendemos llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un peso distinto, que bueno, tiene unas cuestiones políticas más extra, que nunca lo voy a lograr en el ámbito del comité. Digamos, son decisiones que hay que tomar. Pero ahí le puse algunos ejemplos de por qué podríamos tomar una decisión y no la otra. No sé si... Sí, no sé si entendió Martina bien. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren aprovechar, habilitar el micrófono. Está bueno, aprovechen al profesor ahora, sobre todo porque, bueno, les puede dar data muy interesante para la actividad esa que subimos ahora hace poquito.
Sí, se entendió perfecto. Quizás, o sea, esto que se plantea, digamos, del peso de la sentencia de la Corte, si soy una persona que soy víctima, no me interesa tanto el peso político que tiene, pero si ya estoy, digamos, que me ha contactado quizás una organización, una asociación civil, ahí sí convenga más ir ante, digamos, el sistema interamericano. Sí, hay una aclaración que es muy interesante, lo que dice Martina. No siempre, no siempre, pero a ver, el consejo que les puedo dar yo es escuchar a la víctima, ¿no? Y ver qué quiere la víctima. Porque muchas veces los litigios funcionan o resultan causas que le interesan al litigante y no a la víctima. Entonces, bueno, es muy interesante lo que dice usted, porque si a la víctima no le interesa llegar a la comisión y si le interesa respuesta rápida, por más que yo quiera llegar a la corte y sacar una foto con los jueces, tengo que hacer lo que quiere la víctima. Es una Buenísimo. por supuesto. Yo tengo una pregunta, aprovecho. Pero me quedé pensando ahora en el caso de las soluciones amistosas. Andrés, en el campo de solución amistosa, ¿conviene más por ahí si querés llegar a un acuerdo o vos ves, no sé, como defensor que el caso puede llegar a un proceso de solución amistosa, que no vas a llegar a la corte y lo puedes llegar a arreglar, por decirlo así, de una manera en la comisión? ¿Se podría hacer esto de la misma manera en Naciones Unidas? O sea, ¿cómo es el proceso de solución amistosa en Naciones Unidas? ¿Existe? ¿Se da? ¿No se da? El proceso de solución amistosa como mecanismo alternativo de resolución de conflictos existe en todas las instancias de derechos humanos. El problema es que resulta más fácil, una decisión que podemos tomar, resulta más fácil para nosotros tener información de solución amistosa de la Comisión Interamericana. Pero yo lo pondría en igualdad. A la hora de tomar la decisión, sería un buen desafío probar suerte con un comité de Naciones Unidas en su ámbito de solución amistosa, porque bueno, las reglas son las mismas, ¿no? Uh-huh. Y lo que puede obtener, bueno. Pero sí, hay menos desarrollo, Claro, eso te iba a decir, se ve porque hay mucho menos desarrollo menos. del comité, pero Uh-huh. funciona. Se ve muchísimo menos, sí, pero hay. Hay Uh-huh. casos de solución amistosa. Perfecto, buenísimo. Bien, chicos, ¿alguno más? ¿Alguna que tenga alguna duda? Están todos muy cansados, semana de mesas. Bueno, no importa. Bueno, un poco la idea No, era aparte esto. juega River, hay preocupación. Falta un montón todavía para el partido. Pero sí, es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, clarísimo. La verdad que, bueno, es fantástica la sencillez o la simplicidad que explicas algo tan complejo y tan largo. O sea, fíjense que ustedes tienen toda una materia internacional público que habla de todas estas herramientas y cómo todas se conectan, digamos, en una forma muy, muy simple, muy práctica. La idea un poco de este módulo y de las actividades que les planteamos con Sabri, ahí, bueno, Andrés decía que hay un caso hipotético muy interesante en la plataforma, que la autora del caso está acá y es Sabrina, que ya con toda su experiencia en litigios y en MUTCUR, no solo lee, estudia, analiza casos para poder participar, sino que ya está a la altura de poder redactarlos. Bueno, y eso es fantástico, porque es el ejercicio y el crecimiento que te permiten este tipo de instancias o de competencias internacionales de derechos humanos. Entonces, el caso hipotético ahí que redactó y que les propuso Sabri con una actividad concreta, se trata justamente de esto, de ponerse en una situación de una víctima y tratar de, con las herramientas que les brindamos también ahí en el aula virtual, los formularios del aula virtual, los videos que tienen el Padlet de cómo presentar, digamos, una petición o una demanda en los distintos fueros, ya sea nacionales, internacional o regional, ver qué harían ustedes si les llega un caso así, ante qué foro, digamos, presentarían esta demanda y justificar un poco por qué. O sea, yo creo que ahí Andrés les ha dado varias herramientas de cómo justificar un poco y ustedes si escarban también un poco en el caso y en el análisis se van a dar cuenta de cuál puede ser. Por ahí puede ser indiferente también, siempre y cuando, yo siempre digo que lo importante es fundamentar o argumentar por qué uno y por qué el otro y saber por qué toman esta decisión. Y por otro lado, creo que esta unidad es muy importante y muy esencial para que la estudien, la analicen tranquilos. Después, bueno, tenemos las clases de consulta si quieren que vayamos profundizando. Pero como futuros abogados, sobre todo, y abogadas ustedes, si van a litigar el día de mañana, tienen que saber que un caso de derechos humanos se litiga o se construye desde el inicio.
Es decir, no puedes esperar hasta llegar a la última instancia de un fuero local o de un fuero interno para decir, bueno, no, acá se violó mi derecho humano a la libertad de expresión, entonces voy a ir ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana y voy a alegar este derecho. Si vos en la sede interna, es decir, en tu primera instancia ante un juez civil, en la Cámara o en la Corte Suprema, si llegaste hasta la Corte Suprema, en alguna instancia de este proceso no alegaste esta violación, digamos, de tu derecho a la libertad de expresión, y fuiste por otro lado, es muy difícil que después puedas defender este caso en un sistema internacional. Entonces, piensen cuando les llegue el caso a ustedes en un foro totalmente interno, en su primer consulta, en una sucesión, quizás que por ahí uno ni sabe que se puede llegar a estas instancias, a estos niveles, pensar ya todos los casos y pensar todo el asesoramiento en clave de derechos humanos es fundamental. Es fundamental porque si no construyen el caso bien desde un inicio, es muy difícil que después lleguen al final de esta etapa, hayan cumplido con el requisito de la Comisión Interamericana, que es agotar la sede interna, digamos, reclamando este derecho, y después lo puedan plantear, digamos, en el foro internacional sin que sea un acuerdo de instancia. Entonces, bueno, nada, eso, darles un par de herramientas para que puedan enfrentarse, digamos, a estas futuras consultas o a esta futura perspectiva de analizar o estudiar o escuchar los casos también con perspectiva de derechos humanos, es muy importante si ustedes quieren hacer como una defensa y una protección completa. Y también para que sepan que como abogados y abogadas lo pueden hacer desde su propio estudio jurídico en la calle Pedro Molina, es decir, no necesitan tener plata ni recursos para viajar ni a Washington, ni a Costa Rica, ni a Ginebra, o sea, a ningún lado. Lo pueden hacer desde sus propios estudios jurídicos, con la computadora, con la información, con los conocimientos necesarios, pueden tener esta protección en materia de derechos mucho más completa que la de cualquier abogado local. Así que, bueno, los motivo, los incito a que se formen también en materia de litigio ante sedes regionales o internacionales de derechos humanos. ¿Qué más? Bueno, y la otra actividad también para el lunes que viene, para la semana que viene, pero si tienen alguna duda la vemos el lunes que viene, pero bueno, iba en sintonía con esto, que era la de la película La Islas en las Rosas, no sé qué les pareció, ¿alguno ya la pudo ver? ¿Quiere comentar algo? Pero bueno, era estudiar o analizar un poco en un caso práctico, real, porque saben que fue un caso verídico, lo que pasó con este estado nuevo que se quería crear. A ver, ahí estoy viendo que están Yo comentando la en el vi, foro. no le tenía mucha fe a la peli, pero la verdad que Ah. está buena para verla. Te- La sinceridad ante todo. Pero, Qué claro, no genial. le tenía mucha fe, pero me puse a verla y es entretenida, está buena. Bueno, alentadores. Sí. Bueno, me alegro. Bueno, ¿y pudiste percatarte de ver todo? O sea, la mirabas ya con perspectiva de derecho internacional, de si era un sujeto, si no era un sujeto de derecho, si era un Estado o no era un Estado. Sí, o sea, desde el inicio que empieza diciendo ante quién se presenta el señor Rosas, desde ahí ya empecé a ver y a prestar atención para resolver la actividad. Y bueno, para mí, obvio, en todo momento nunca terminó de ser un estado porque nunca se lo reconoció, así que sí, o sea, en toda la peli me fui fijando en esos detalles. Bueno, buenísimo, buenísimo, me alegro. Esa era un poco la idea. Bueno, Profe, genial, sí. yo con respecto a eso tenía una duda, porque al final de la película el Concilio de Europa lo reconoce. Si bien estaba fuera de los límites europeos para tratar ese tema, se reconoció. Y bueno, también leyendo un poco sobre cuándo se reconoció un Estado, dice que no hace falta que, ¿cómo era? Estaba en el artículo 13 de una convención, creo, o algo así, creo que era, que decía que no hacía falta, que bastaba con el reconocimiento de algunos estados para considerarse como tal. Entonces, en ese caso, sí se considera un estado, ¿o no? Porque el Concilio de Europa está conformado por varios estados europeos. Claro, pero en la película no lo terminan reconociendo, porque lo bombardean antes, digamos, básicamente. Ah, O sea, bien. no tienen que reconocer porque lo destruyen. Yo creo que si no lo hubieran destruido, hubiera estado complicado, por decirlo de alguna manera. Sobre todo por todo lo que el flaco había hecho. O sea, había otorgado hasta pasaporte. O sea, yo me acuerdo todavía el artículo del diario en ese momento que decía, ¿querés irte a vivir, tener un pasaporte europeo sin requisitos? O sea, fue una locura realmente. Si uno se lo pone a pensar en materia de, no, bueno, no cualquiera puede construir un Estado.
pero fue un planteo importante y serio, y de hecho las consecuencias no lo reconocieron, como te digo, porque lo destruyó Italia antes, pero lo que los obligó en realidad a no volver a tener este problema fue cómo tuvieron que hacer para resolverlo, o sea, para que no viniera otro loquito o él mismo a querer crear otro estado en el mismo lugar que tuvieron que hacer, tuvieron que correr los límites, digamos, del mar, del estado para evitar, digamos, estas cuestiones. Así que no se lo reconoció, pero que los hizo pensar, Claro, los hizo pensar. eso es lo que me surgió duda, porque al final de la peli lo dice, cuando en las últimas, cuando empiezan los créditos y todo eso, abajo sale que el Concilio de Europa lo reconoció como Estado independiente. Por eso me quedó la duda, si lo reconoció antes o después del bombardeo por parte de Italia. Ah, no me acuerdo de esas... Sí, creo que estaba mal. Es Me, como que salía bajito en las me letritas. parece que estaba mal la traducción en realidad, porque yo también leí algo parecido, investigué, en realidad ellos nunca lo terminan de reconocer porque fue destruido, entonces dicen que, digamos, no había que reconocer porque ya no existía como Estado. Pero me parece que ahí la traducción de Netflix falla en la Ah, eso te película. iba a decir, pues no. Puede ser, pero no me acordaba de haber leído eso. Perdón, yo lo que No, por eso no llegan. yo lo que vi Sí, al Carolina. finalizar la película es como que decía que el concilio se declara incompetente y que eso podía ser interpretado Claro. como que lo estaban reconociendo como Estado. Pero no sé, capaz que yo me confundí, pero yo interpreté eso en realidad. Claro, ahí me acordé, en realidad, sí. Lo que en realidad dicen al final es, a ver, no lo podemos reconocer porque está destruido. Entonces, lo que creo que él también dice después, bueno, si es porque está destruido, entonces cuando no estaba destruido, me reconocían. O sea, era como un reconocimiento tácito, digamos, pero de interpretación. No es lo que pasó, digamos, con el instituto, con el organismo de Estado, pero sí es como, les diría, una interpretación del hecho, del suceso. Exacto. Eso fue lo que dicen al final, es verdad, exactamente. Sí, por eso les digo que fue como complicado, porque uno no sabe qué iba a pasar. O sea, vos cuando empezás a ver la película decís, loquito, mirá si te van a reconocer como Estado la plataforma esa en el medio del mar. Pero sí, después de que ves todo lo que pasa y todos los elementos y el lío que hace y el ruido que hace, sí, pucha, si no lo hubieran destruido, yo no sé qué pasa. Profe, ¿puede ser que una de las razones o sea, como fundamento del no reconocimiento, puede ser que sea como bastante difícil habitar ahí, porque era como súper chico, en medio del mar, no tenía ni siquiera un pedazo de tierra tipo para producir algo? O sea, puede ser como un fundamento, como para completar en el cuadrito. Puede ser, pero pensá cuáles son los requisitos para que un Estado sea un Estado. ¿Qué hace a un Estado ser un Estado? ¿Que tenga tierra? Y no, pero es que lo tenía casi todo, porque tenía moneda, tenía gobierno, tenía territorio. Entonces como que está difícil ahí buscar los fundamentos como para que no lo sea. Tal cual, tal cual. Ese es un poco el desafío. Pero sí, tal cual, tal cual. No, y también la reflexión puede ser, esos son los únicos elementos que hacen un Estado, por ahí si uno se piensa, pucha, pero a ver, nosotros consideramos o históricamente se considera que un Estado lo hacen estos elementos. ¿Está bien que solamente estos elementos sean los que hacen a un Estado? ¿O deberían haber otros elementos? ¿O debería faltar otra cosa? ¿O hoy podríamos construir el concepto de otra manera? Yo creo que esa también es un poco la reflexión de la película, o sea, seguimos con el mismo concepto y la misma construcción, si se quiere, de requisitos de su momento. Y hoy en día no sé si un Estado lo hacen solamente esos elementos. Puede ser, digamos, también una cuestión a cuestionarse, por decirlo de alguna manera. Claro, totalmente. Yo pensé lo mismo. Ahí en la Isla de las Rosas no había instituciones en general, o sea, no había poder judicial, no tenían fuerzas militares, policiales, de seguridad, o sea, faltaban muchísimos elementos que me parece que son esenciales también. ¿Dónde está? Claro, perfecto. Sí. Claro, también con respecto al Yo creo que no gobierno, le si dieron bien el tiempo gobierno tampoco. de los elementos no era un gobierno propiamente dicho, lo que había. Uh-huh.
No había tampoco derecho positivo, porque precisamente como el fundamento de ellos era la completa libertad, o es lo que yo interpreté, que querían un Estado donde no hubiesen reglas y fuesen libres. Bien, puede ser que las normas sean también un elemento del Estado y que no estaban. Quizás todavía no eran necesarias porque eran 5 o 6 pelagatos, ¿no? Después si eran un poco más, podía ser. Pero sí, tal cual, tal cual. Bueno, ustedes pongan eso, lo que les parezca. La idea es que ver un poco la reflexión a los que los llevó todo esta de la película. Así que en ese sentido quédense tranquilos, o sea, no hay como la respuesta correcta o la respuesta incorrecta. Bueno, no les quiero quitar más tiempo. ¿Alguna otra pregunta? No, sí, lo que ha surgido en el chat es un pedido colectivo Sí, lo vi. de paso Estoy de haciendo entrega de la actividad. tonta. A ver, es que en realidad, sinceramente, yo lo pienso, no sé si les hago un bien pasándole la fecha, porque yo no tengo ni drama. El problema es que a ustedes se les va a empezar a juntar todo y va a llegar un momento que van a tener una pelota de actividades. O sea, piensen que la semana que viene empieza el otro módulo, ya sí, ya sí. Yo les paso la fecha, pero corre a cuenta y costo de ustedes. Digo, después no me vengan que se les juntó la actividad 1, 2 del módulo anterior y la 9 del módulo nuevo. Eso ya va a ser problema puro y exclusivo de ustedes, ¿sí? Piensen que después empieza otra unidad con otras actividades. Entonces, yo les corro un poco la fecha, pero organícense. Piensen que estas actividades entran y las hacen en la clase, el lunes, que tienen clase de PPS. Vienen a la clase media hora y hacen la actividad, no les lleva más tiempo. Entonces, yo se las corro, pero, insisto, no es lo más pedagógico. Y después se les va a hacer una pelota de varias actividades, así que tengan cuidado con eso, no subestimen el tiempo. Como diría la Sabri, corren el riesgo y el riesgo los alcanza. En nuestras discusiones. Profe, es que Sí. es aunque sea unos días, porque por ejemplo, la han puesto hasta el 26 y por ejemplo yo rindo el 27. Entonces por ahí hasta el fin de semana, hasta el domingo y ya ahí estamos bien. Bueno, dale. Sí, yo se las corro. Gracias, profe. Bueno, listo. Bueno, ¿algo más? ¿Que no sea correr actividades? No. Bueno, genial. Bueno, profe Rousset, mil gracias por todo. Clarísima su explicación y bueno, ya saben, cualquier cosa nos vemos ahí en el aula virtual o me escriben por el chat y nos juntamos en consulta. Éxitos en las mesas. Nos vemos la semana que viene. Chicas, Adiós. gracias. Chau, chau. Chao. Voy a correr ya la fecha, así no me olvido.